Ya a las 21:21 estamos en contacto ahora con nuestra colega periodista científica Nora Berg, autora justamente de 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. ¿Cómo estás, Nora? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Hay cosas que la ciencia no puede contestar y nosotros tampoco, vamos a confesarlo de entrada. Así que a ver si a vos se te ocurre algún esbozo de respuesta para algunas de esas 10 cosas. Bueno, eso es lo lindo, tener preguntas por delante, ¿no? Que uno puede explorar y averiguar y sumergirse en esos misterios que todavía quedan por delante. Hay un periodista del New York Times que hizo justamente una nota no hace mucho y que decía tal cual eso. Estas cosas prefiero que no se contesten, que sigan siendo misteriosas. A la pucha, o sea, ponerle un límite de alguna manera al conocimiento, o sea, estimar que ciertos conocimientos no valen la pena. No que ciertos conocimientos no valgan la pena, sino que siempre es lindo seguir explorando, ¿no es cierto? Imagínate si todo tuviera una respuesta ya y no quedara ningún horizonte por perseguir, sería un poco triste. Claro, pero todo hallazgo genera nuevas preguntas, ¿no? Es como que no se termina nunca. Sí, claro. Por suerte es así. Cada hallazgo abre nuevas preguntas y más interesantes. Ahora, en serio, debe ser una de las preguntas más fascinantes, ¿no? Si de veras existió un Big Bang, ¿qué había antes del Big Bang? Realmente el cerebro no alcanza a plantearse una cosa como esa. Es muy difícil tratar de imaginarlo, ¿no? Bueno, justamente los científicos se lo están preguntando. ¿Y por qué se lo preguntan? Porque todo el modelo del Big Bang, las leyes físicas que rigen el universo, lo que se considera el modelo estándar de la física teórica, en realidad no explica el instante inicial, porque el instante inicial es una singularidad y por definición en la singularidad no rigen las leyes de la física. O sea que los científicos pueden explicar con sus teorías todo desde un mínimo de tiempo después de la explosión inicial. Allí no funcionan las ecuaciones y todo lo que se desarrolló para explicar el universo. O sea, lo que no se puede explicar es la nada misma, me imagino, ¿no? Bueno, es que uno piensa, ¿cómo puede surgir algo de la nada? Es una pregunta tanto física como filosófica, ¿no? Claro. Ya se la hicieron los grandes filósofos, ¿cómo algo puede surgir de la nada? Y si uno siguiera el razonamiento del Big Bang, pareciera que todo surge de la nada. Uh-huh. Entonces se están buscando respuestas, hay una cantidad de hipótesis, y un poco lo que tratamos de hacer en el libro es recorrer las hipótesis. No tenemos la respuesta concreta, pero sí uno puede contar qué es lo que están pensando los científicos. Por supuesto que uno no puede arrogarse ningún tipo de respuesta, sino más bien contar a los lectores qué es lo que están pensando los científicos y qué cosas se discuten sobre ese tema, ¿no es cierto? Y hay una cantidad de hipótesis, una más fantasiosa que la otra, porque ya cuando entran a jugarse hipótesis como por ejemplo que puede haber múltiples universos, o que el universo puede pasar de una fase de expansión a una de contracción y luego a otra de expansión. En fin, ya entramos en el universo de la ciencia ficción, ¿no? Sí, es un poco, se toca con lo que muchos autores de ciencia ficción imaginan, porque las respuestas, como no tenemos respuestas, bueno, se abre un poco el panorama a imaginar qué es lo que podría pasar. Por supuesto, los científicos lo hacen no con la pura imaginación, sino basándose en lo que se sabe y tratando de descubrir pequeños indicios a partir de lo que sí se sabe que funciona, ¿no? Bueno, hasta hace poco más de un siglo, en realidad las respuestas se daban desde la religión, ¿no? Era más fácil desde ese ángulo. Exacto, sí, en la religión no tenés que probar, claro. Basta con la fe, ¿no es cierto? Es otro modo de conocimiento que uno puede compartir o no, pero en el que no se necesitan
pruebas lógicas ni evidencias objetivas. A los científicos no les alcanza con esbozar hipótesis, ¿no es cierto? Las hipótesis tienen que basarse en evidencias y en un razonamiento lógico. Por eso es una aventura tan apasionante, porque es como ir acompañando a Sherlock Holmes y tratando de averiguar la respuesta a un misterio, pero basándose en evidencias, en signos que pueden probarse. Ahora, qué fascinante cómo puede coexistir esos desafíos para la mente y al mismo tiempo todavía las explicaciones, como recién recordamos que todavía existen en algún lugar del mundo un colectivo de seres que niegan que la Tierra sea redonda, o sea que siguen sosteniendo que la Tierra es plana. Parece increíble, pero es. Sí, es algo inexplicable, ¿no? Es verdaderamente inexplicable. Del mismo modo, pero bueno, en que hay muchísimas personas, y eso ya no se trata de un grupo minúsculo como este de que sostiene que la Tierra es plana, que creen en cosas muy esotéricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, creen en la astrología, que es algo absolutamente esotérico, porque si no, todas las personas que nacen en el mundo en el mismo instante tendrían que tener el mismo destino por delante, además de que es insostenible pensar que una persona tiene un destino marcado. Pero bueno, sí existen, porque muchas veces todas esas cuestiones para las que los seres humanos no tenemos respuestas, y respuestas que digamos que se acerquen a nuestra vida cotidiana, a veces dan lugar a estas ficciones que nos ayudan a calmar nuestra ansiedad, ¿no? Nuestra ansiedad por saber y por tener respuestas. Además, pues, ahí entramos en otro terreno, ¿no? Que el no saber justamente genera una cierta angustia, ¿no? Absolutamente. Angustia y, por otro lado, entusiasmo, ¿no? Cuando uno se pone a explorar y trata de resolver un misterio, justamente basándose en las evidencias que hay, haciendo experimentos, también es una aventura que te estimula muchísimo, ¿no? Incluso como periodista, cuando uno se pone a averiguar sobre un tema, es maravilloso cuando uno, después de no saber y no entender, logra entender, aunque sea una parte, las respuestas a estos misterios. O por lo menos logra aclarar cuánto no sabe, que ya es todo un detalle, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y lo importante, sí, es saber que la ciencia no tiene respuesta para todo y que puede decir sobre esto, no sé cuál es la respuesta. Y entonces, bueno, hay enigmas, por ejemplo, ¿qué ocurrió antes del Big Bang? Es algo muy lejano, muy trascendente, muy enorme esa pregunta, pero hay otras más cercanas a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, preguntarse qué es el efecto placebo. Es algo que, si bien se tiene en cuenta en todos los ensayos clínicos, sí, se sabe que hay personas que responden a una droga, a una medicación que a lo mejor no tiene sustancia activa. Es cierto. Pero no se sabe cómo actúa. Y entonces, bueno, hace 2 o 3 años recién se creó una sociedad para el estudio del efecto placebo, porque tiene unos efectos impresionantes. Incluso se detectó efecto placebo en perros, en cirugías, en una cantidad de áreas de la medicina que serían impensables. Claro, porque vos podés pensar que le sucede a las personas y hasta de alguna manera te lo explicás, por lo menos desde un plano teórico, pero en un perro, caramba. Claro, por eso es algo tan misterioso, y los buenos médicos dicen que el primer efecto placebo es el médico mismo. Cómo te mira, cómo te da la mano, puede hacer que uno mejore o no. O empeore. Tal cual, claro, sí. Puede hacer que uno mejore o que empeore, de acuerdo a cómo te trata. O sea, la medicina, por eso dicen que es tanto arte como ciencia, ¿no?
Qué bueno, qué fascinante eso, ¿no? Ahora, vos haces radio justamente con estas cosas, ¿no? Haces ciencia en radio. ¿Cómo es esa experiencia? Digo, porque no son precisamente materias muy fáciles de resolver de una manera más o menos didáctica y al mismo tiempo que interesante, ¿no? Bueno, a mí, como decía hace unos instantes, ¿no? Me parece que la aventura de la ciencia es fascinante. Y si bien los legos, los que no estamos entrenados en esos temas, a lo mejor no podemos captar una ecuación o la parte más técnica de las disciplinas, pero sí las grandes ideas son entendibles y deben ser entendibles, y los científicos tienen que ser capaces de comunicarlas al resto de la población. Y cada vez más, porque la ciencia cada vez es más poderosa a través de la tecnología, desarrolla herramientas de un poder impresionante y cuyo uso tenemos que discutir entre todos. Antes se pensaba que los científicos tenían que estar en una torre de cristal, ¿no es cierto?, discutiendo entre ellos, y no tenían por qué contar lo que hacían. Ahora cambió muchísimo esa idea y se piensa que el conocimiento científico lo tenemos que construir entre todos. Aunque nosotros no podemos aportar la parte técnica, pero sí podemos aportar en un montón de aspectos, porque los científicos son seres humanos igual que todos, pueden fallar, pueden equivocarse, y además pueden obtener conocimientos que tal vez la sociedad no quiera aplicar. Un ejemplo muy, muy reciente es el de las gemelas chinas que nacieron, dicen que nacieron, un científico dijo que él había modificado el embrión de dos gemelas y que según él, porque no lo publicó en ninguna revista científica, habrían nacido con un gen bloqueado. Ahora, la conmoción en el ambiente científico fue enorme, porque en realidad, si bien están los instrumentos para modificar embriones humanos, y la opinión de la mayor parte de la comunidad científica es que no queremos hacer eso. Claro. Esa modificación se va a transmitir a los descendientes y todavía no se sabe, no se conoce con precisión cuáles son los efectos que eso podría tener. Entonces, imagínate que ahora está llamando la Organización Mundial de la Salud a una reunión mundial para discutir qué se va a hacer y cuáles van a ser las normas que van a regir la investigación en modificación genética embrionaria. Entonces, allí no son solamente los científicos los que tienen que poder decidir, tenemos que decidir entre todos. Qué complicadito, ¿no? Bueno, pues ahí ya se abre un espacio para un debate que seguramente va a ser largo y lo peor de todo es que en esos planos la ciencia va mucho más rápido que las leyes, por ejemplo, y que la comprensión de lo que está en juego, que tarda mucho más tiempo, ¿no? Absolutamente. Y ya lo vemos no solo en este caso, lo venimos viendo, por ejemplo, con las células madre. Ajá. Cuando se descubrió cómo generar células madre, los científicos habían dicho, tenemos la clave, tenemos la llave para la medicina regenerativa, porque nosotros obteniendo células madre del propio paciente vamos a poder regenerar tejidos e incluso órganos. Resultó que no era tan fácil como se pensaba, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, eso fue tan rápido y avanzó tan rápido la investigación que en los países no hubo regulación y no la hay todavía en muchos países para los trabajos con células madre. ¿Y qué pasó? Empezaron a florecer clínicas, entre comillas, que ofrecían tratamientos con presuntas células madre, que en realidad eran tratamientos que no estaban probados, Cierto. La mayoría fraudulentos, a tal punto que la Sociedad Internacional de Células Madre tuvo que poner un sitio para todos los países, incluso hubo una, sucursal virtual en castellano, para que los pacientes pudieran enviar a esa sociedad internacional sus
dudas con respecto a tratamientos ofrecidos y que les pudieran confirmar si eso era un ensayo serio, si no era serio, si era solamente habladurías, porque claro, hay muchas enfermedades que no se pueden curar y entonces cuando llega alguien y te ofrece la curación con un presunto tratamiento de células madre, una persona desesperada puede caer en eso, ¿no es cierto?, siendo que no había nada probado. Y periódicamente aparecen nuevos tratamientos en esa materia que se ponen de moda, se promocionan como la panacea y que se extinguen tan rápido como aparecieron, ¿no? Exactamente. Bueno, una vez vino George Daly, que es uno de los investigadores más importantes en ese tema, de la Universidad de Harvard, y me acuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el Instituto Leluar, y me acuerdo que el título que le puse a la nota fue los pacientes creen que no se puede estar peor, pero siempre se puede estar peor. Era lo que decía este especialista, gran investigador. Dice, los pacientes llegan a verme y me dicen, no importa, hágame este tratamiento con células madre, no importa si está aprobado o no está aprobado. Total, como tengo una enfermedad incurable no voy a estar peor. Sin embargo, algunos tratamientos incluso agregaron a las enfermedades neurológicas u otras que tenían los pacientes, les agregaban por ahí el desarrollo de un tumor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con promesas enfáticas, promesas de curas milagrosas que no están probadas y que no tienen la aceptación por consenso de la comunidad científica, ¿no es cierto? En todo tiempo y lugar están los falsos profetas, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, dentro de esto hay un componente que también es el negocio, y muchas personas inescrupulosas a veces se apresuran a aplicar presuntas curas que no son tales y realmente el que sale perjudicado es el paciente. Bueno, Nora, pero de todas maneras lo interesante de esto es que todavía quedan muchas preguntas sin responder, o sea que vas a estar entretenida, ¿no? Y sí, por suerte sí, y ojalá se entretengan los lectores que opten por hojear el libro, porque allí hay varias preguntas un poco elegidas así al gusto personal. Hay muchísimas más, por supuesto, pero preguntas que muchas veces uno mismo se hace sin ser científico, ¿no? ¿Cómo empezó la vida? ¿O qué es la inteligencia? Preguntas sencillitas, preguntas simples. Que la verdad, bueno, yo disfruté mucho investigándolas y ojalá que los lectores que se decidan por hojear el libro lo disfruten también. Nora, un verdadero placer haberte escuchado, un beso y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un gran abrazo hasta Córdoba.